En este video vamos a ver paso por paso cuál es la metodología que se debe seguir para aplicar el análisis de mallas o métodos de mallas mediante la ley de Kirchhoff de voltajes a cualquier tipo de circuitos, como los que tenemos aquí en las imágenes. Así que para aplicar el análisis de mallas tendremos que aplicar todos los siguientes pasos si es que queremos encontrar la corriente y la dirección en todas las resistencias. Así que no lo vamos a ver aquí, simplemente lo vamos a revisar en un ejercicio paso por paso. Este ejercicio nos está pidiendo que encontremos la corriente en cada resistencia mediante el método de mallas o análisis de mallas. Así que lo primero que hay que hacer es identificar el número de mallas que tiene el circuito. Este será igual al número de ecuaciones que tendremos que plantear. Aquí observamos que hay tres mallas. Una malla es una trayectoria cerrada dentro de un circuito compuesto por diferentes valores resistivos o capacitores o inductores y también fuentes. En este caso aquí observamos tres, por lo tanto tendremos que plantear tres ecuaciones. Posterior a eso tenemos que proponer el sentido de las corrientes de malla como sea, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. En este caso yo las planteo así. Después de mucho tiempo de resolver circuitos se van a dar cuenta que normalmente la corriente de una fuente va de menos a más, así que realmente podemos predecir que la corriente 1 está mal. Pero para hacer este método no importa si está bien o mal, al final nos va a dar un signo negativo y simplemente tendremos que corregir eso. Pero por lo mientras las planteamos y ya que estén planteadas tenemos que asignar los signos de polaridad debido a las corrientes de mallas. Esta lo vamos a hacer según la flechita. Hacia donde apunta la flechita ponemos el más y hacia donde sale ponemos el menos. Entonces así quedaría en R3 quedaría más, menos y en R2 quedaría más, menos. La siguiente forma. Y aplicamos este procedimiento para las demás mallas, considerando que para las fuentes tanto de corriente como de voltaje no es necesario aplicar esto. Simplemente conservamos su signo que tiene la fuente y su polaridad. Así que para las demás mallas hacemos lo mismo. Por ejemplo, para R1 sería más, que es lo que entra, y menos de lo que sale. Y para R2 sería más y menos. Cada malla tiene sus polaridades sin importar que en una resistencia haya dos mallas. Ya que tenemos eso, hay que utilizar la ley de Kirchhoff de voltajes para proponer ecuaciones y dejarla en función de la ley de Ohm. Lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltajes es que la sumatoria de todas las diferencias de potencial o voltajes en una malla va a ser igual a cero. Y la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a empezar a plantear nuestras ecuaciones de malla. Para la malla 1 lo que vamos a hacer, aquí hay dos maneras. Uno es considerar que entra o considerar que sale. Por ejemplo, aquí podríamos decir que lo que entra es más y podríamos escribir más voltaje 1 y aquí en la resistencia 3 es más voltaje en la resistencia 3. O lo podemos hacer a la inversa. Considerar el signo que sale y decir menos voltaje 1 menos voltaje en la resistencia 3. Cualquiera de las dos maneras es correcta, pero tienen que aplicarlo para todas las mallas, cualquiera de las dos cosas. En mi caso yo aplicaré el criterio de donde sale, entonces para la malla 1 nos quedaría menos voltaje 1 menos voltaje en la resistencia 3 menos voltaje en la resistencia 2, apoyándonos del signo en donde está la malla, no en el contrario. Y posterior a eso tenemos que dejarlo en función de la ley de Ohm, que es resistencia por corriente. Como el voltaje 1 ya es un valor de voltaje, simplemente lo dejamos igual. Y para el voltaje en la resistencia 3 lo expresamos con la ley de Ohm, que sería menos de la fórmula por resistencia 3. Y como en la resistencia 3 pasan dos corrientes, hay que hacer la sumatoria o resta de esas. Para ello hay que tomar el criterio de que primero ponemos la corriente en la que estamos. Como estamos en la malla 1, ponemos corriente 1 y dependiendo si va en el mismo sentido o en sentido contrario, pondremos más o menos. En la resistencia 3 observamos que la corriente 1 y la corriente 3 van en el mismo sentido, por lo tanto pondremos corriente 1 más corriente 3. Y seguimos con la resistencia número 2, menos de la fórmula por su valor de R2 por la corriente en la que estamos, que es I1, y como I2 va en sentido contrario a I1, ponemos menos corriente 2 igual a 0. Y aquí simplemente hay que factorizar los términos en común.
Les recomiendo que vayan en orden de I1, I2 y I3 para que al final el sistema de ecuaciones sea más fácil de resolver. Entonces, factorizando I1, todos los términos de I1 tienen menos, entonces sacamos el menos y multiplicamos por todos los factores que lo tienen. En este caso R3 y R2. Entonces sería R3 más R2. En R2 solamente un término lo tiene, entonces lo dejamos así. Como aquí hay menos y aquí menos, se hace más. Y lo mismo para la resistencia 3. Igualmente un término lo tiene, entonces ponemos menos resistencia 3 por corriente 3. Y el voltaje 1, como es un valor constante, lo pasamos del otro lado como positivo. Y ahora sí, evaluamos con nuestros valores de resistencia y nos quedaría de la siguiente manera. R3 más R2 serían 50, R2 es 20 y R3 es 30. Y el voltaje 1 es 5. Entonces, así nos queda nuestra primera ecuación con tres incógnitas. Ahora hay que aplicar el método de mallas para la malla 2. Entonces, para la malla 2, igualmente aplicando el principio de considerar lo que sale, primero vemos la fuente, sería menos voltaje 2, menos voltaje en la resistencia 2, menos voltaje en la resistencia 1, igual a 0. Y igualmente lo expresamos con la ley de Ohm. Entonces el voltaje 2 se queda igual. Luego en la resistencia 2 observamos que pasan dos corrientes. Entonces igual sería menos de la fórmula resistencia 2 por la corriente en la que estamos. Que sería corriente 2 como I1 va en sentido contrario menos corriente 1. En la resistencia 1 únicamente hay una corriente. Por lo tanto solamente ponemos esa corriente. Entonces es menos resistencia 1 por la corriente 2 que es en la que estamos. Igual a 0. Y aquí igualmente factorizamos todo lo que tenga término en común. En este caso R1 está solo, entonces lo dejamos con I1. En este caso I2 tiene dos términos en común, entonces lo factorizamos, que sería R2 más R1. Y el V2 lo pasamos del otro lado como positivo. Y otra vez sustituimos nuestros valores de resistencias y nos quedaría de la siguiente manera. R2 es 20 y R2 más R1 son 24. Y el voltaje 2 son 10. Y ya tenemos nuestra segunda ecuación de la malla 2. Y ya nada más nos faltaría sacar una tercera ecuación de la malla número 3. Aplicamos el mismo principio. En la fuente sería positivo porque sale, entonces es más V3 menos voltaje en la resistencia 3 menos voltaje en la resistencia 4 igual a 0. Y aquí nuevamente lo expresamos en términos de la ley de Ohm. Para R3 sería menos la fórmula R3 por la corriente en la que estamos, I3, como I1 va en el mismo sentido de I3 más I1, y en la resistencia 4 solamente pasa la corriente 3, entonces menos resistencia 4 por corriente 3 igual a 0. Y otra vez factorizamos los términos en común, I1 está solo con R3, y I3 está multiplicando tanto a R3 como a R4, entonces lo factorizamos, pasamos del otro lado al V3 como negativo, y evaluamos con nuestros valores. Nos quedaría menos 31 menos 60 y 3 igual a menos 15. Y ya tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto podemos resolver el sistema de ecuaciones, que es nuestro quinto paso. Y para ello aquí podemos utilizar diversos métodos, ya sea métodos de sustitución, suma y resta, método de Kramer, determinantes o cualquier otro método. En este caso, como no es el objetivo del video, apliqué mi calculadora. Hay modelos que te resuelven sistemas hasta de 4 ecuaciones. Entonces, aplicando eso, nos quedarían los siguientes valores. I1 nos daría menos 1.3 amperes, I2 nos daría menos 1.36 amperes y I3 nos quedaría 818 miliamperes. Aquí observamos que tenemos dos valores negativos, lo que nos va a llevar a nuestro siguiente paso, que en función del signo de la corriente de malla vamos a determinar si dejamos la dirección de la malla inicialmente o la invertiremos. En este caso, como I3 es positiva, la dirección de la malla 3 la dejamos como está. Pero como I1 y I2 son negativos, vamos a invertir esos signos de la malla. Entonces volteamos esas mallas y nos quedaría así. Y también invertimos los signos de polaridad porque van del más al menos según la flechita. Entonces los cambiamos y ya nos quedaría nuestro circuito con las corrientes de malla de la manera correcta. Y tenemos que ir al paso número 7, que ahora sí es
establecer la dirección y la magnitud de cada corriente en todas las resistencias. Para ello lo que hay que fijarnos es en los tres criterios. Primero hay que ver si en el elemento solo fluye una corriente de malla, el valor de la malla va a ser igual al valor de la resistencia y la dirección será igual a esa corriente de malla. Aquí hay que observar que este criterio aplica tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 4, porque únicamente cruzan en ellos una malla, que es I3 para el caso de R4 y I2 para el caso de R1. Entonces para R1, como únicamente pasa I2, automáticamente decimos que la corriente en R1 es la corriente en R2 en magnitud, aunque nos haya dado negativo, lo dejamos en positivo. Y lo mismo para R4, que la corriente en R4 sería igual a la corriente 3, que es la que pasa en la malla. Entonces, ya que analizamos el primer criterio, nos vamos al segundo, que dice, si en el elemento fluyen dos corrientes de malla y ambas van en la misma dirección, será la suma de ambas y la dirección la de cualquiera de ellas. En este circuito observamos que ese criterio no se cumple para ninguna malla, ya que en R3 las mallas van en sentido contrario y para R2 también. Entonces para este caso no lo tomaremos en cuenta. Y nos vamos al siguiente criterio, que es si en el elemento fluyen dos corrientes en sentido contrario, su valor será igual a la resta del valor absoluto de ambas y su dirección la que sea mayor en magnitud. Esto lo que nos quiere decir es que no hay que considerar los signos negativos, sino simplemente positivos, y al final el valor, si nos queda negativo, otra vez va valor absoluto. Entonces eso aplicaría para R2 y para R3. Entonces en R2 pasarían dos corrientes, que es I1 y I2. Como ambas son negativas, aplicamos el valor absoluto y la resta. Entonces sería el valor de 25 sobre 22, que al final nos quedaría 25 sobre 22 positivo, menos el valor de 15 sobre 11, y al final nos quedaría 5 sobre 22 positivo. Aquí observen que si lo hubiéramos puesto al revés, al aplicar el valor absoluto al final, nos hubiera quedado positivo al final. Así que aún así no importa si aplican esta formulita. Y hacemos lo mismo para la corriente en R3. Sería el valor absoluto de la corriente 3 menos el valor absoluto de la corriente 1, o al revés. Y simplemente aplicamos los valores absolutos si son negativos y nos quedaría 318 miliamperes. Entonces ahora sí tenemos todas las corrientes y podemos hacer una tabla con nuestros valores para que esté todo graficado correctamente. Y ahora sí, en nuestro circuito inicial podemos plantear la dirección correcta de todas las resistencias. Como R1 y R4 solamente pasa una corriente, su dirección real sería igual a la de la dirección de la malla. En este caso R4 iría hacia abajo y R1 iría de derecha a izquierda. Y para el caso de R2 tenemos que ver cuál es más grande en magnitud, si la corriente 1 o la corriente 2. En este caso observamos que I2 es 1.36 amperes, que es mayor a 1.13. Entonces, por lo tanto, en R2 la corriente iría en el sentido de la corriente número 2, que sería de arriba hacia abajo. Entonces lo ponemos y asignamos la polaridad. Y en R3 observamos que tenemos que comparar la corriente 3 con la corriente 1 y vemos que la corriente 1 es mayor. Entonces la dirección correcta iría de derecha a izquierda. Y igualmente marcamos su polaridad. Y como tal, estos son los pasos que se deben seguir para resolver cualquier circuito por el análisis de mallas o métodos de mallas.